Hola, buen día. Vamos a dar inicio a nuestras actividades del día de hoy. Para esto te pido que tengas a la mano tu libreta de español, por favor, para que puedas realizar anotaciones correspondiente al tema que vamos a ver. Sí, también te pido que tengas tu lapicera, tu marcatextos, bicolor y tu libreta de ortografía. Sí, recuerda que esta semana, como la anterior, vamos a estar trabajando en nuestra libreta de ortografía. Sí, recuerda que traemos esta dinámica, ya tiene varios días y también la estábamos llevando en clase. Sí, muy bien. Recuerda que la dinámica es, al inicio de la canción, empezamos a escribir, ahorita doy la instrucción, cuando se detenga la canción es cuando cortamos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestra actividad, ¿sí? Muy bien, la actividad que vamos a hacer es escribir palabras largas, ¿sí? Por ejemplo, una palabra larga, ¿cuál sería? Vacaciones, ¿sí? Esa es una, vacaciones, tiene varias letras, entonces corresponde a una palabra larga. Otra, ¿cuál sería? ¿Cuál? ¿Cuál se te ocurre? Por ejemplo, naturaleza, ¿sí? Se encuentra dentro de las palabras largas. Recuerda que no vamos a googlear, no vamos a hacer por ahí trampa, nada de eso, ¿sí? Muy bien, espero que ya tengas a la mano tu libreta de ortografía. Recuerda que es muy importante escribir la fecha, ¿sí? Hoy es 19 de mayo 2020, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora sí, una vez que ya estamos listos, vamos a iniciar. Palabras largas. Muy bien, empezamos. Piensa en las palabras. Piensa en palabras largas. ¿Cómo vas? ¿Listo? Muy bien. ¿Cuántas palabras escribiste? Yo escribí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 palabras largas. La primera que te dije fue vacaciones y la otra naturaleza. Esas no cuentan, ¿sí? Muy bien, por ejemplo, escribí murciélago, también es una palabra larga.
matemáticas, también es palabra larga. El tema de la sesión anterior, vimos algo muy importante, la adquisición de conocimientos. Conocimientos también es palabra larga. Excelente. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema. Nuestro tema del día de hoy es texto narrativo, ¿sí? Este tema ya lo hemos visto no solamente en este ciclo escolar, sino anteriormente, incluso desde primaria, ¿sí? Desde primaria nos hablan acerca de los textos narrativos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es un texto narrativo? ¿Sí? ¿Qué imaginas o qué recuerdas acerca de este tema? ¿Qué es un texto narrativo? Te pido por favor que tengas a la mano tu libreta de español para que puedas hacer anotaciones del tema. Sí, en esta ocasión vamos a trabajar con el libro porque estamos reforzando el tema de la semana pasada, ¿sí? Entonces te pido por favor que tengas por ahí tu libreta de español junto con tus materiales indispensables, ¿sí? Muy bien, texto narrativo. ¿Qué es? ¿Qué es el texto narrativo? El texto narrativo es un, ahora sí, válgase la redundancia, es aquel texto que cuenta una historia, es decir, en un tiempo y un espacio, o sea, lugar determinado, ¿sí? A esto se refiere texto narrativo, aquel texto que cuenta una historia y se desarrolla en un tiempo y lugar determinado, ¿sí? También sabemos que la narración se hace ahora sí, con la intervención de algunos personajes, ¿sí? Estos personajes, ¿cómo pueden ser? Pueden ser reales, pero también ficticios, ¿sí? Muy bien, recordemos que el narrador de la historia, porque si estamos hablando de narrativo, quiere decir que cuenta con un narrador. Entonces, en este caso puede ser el de la historia o no ser, ¿sí? Es decir, el autor, ¿sí? Puede ser o no ser el narrador. Después, veamos sus características, ¿sí? Dentro de sus características, como lo decíamos, es contar una historia, informar, pero también entretener al lector. Por ejemplo, más adelante vamos a ver algunos ejemplos de textos narrativos. Dentro de ellos se encuentra el chiste, ¿sí? En este caso, la función del chiste, ¿qué es? Entretener al lector. Entonces, por eso, dentro de sus características está contar una historia, informar y entretener al lector, ¿sí? Por aquí vamos a anotarlo. Informar, entretener al lector. ¿Y cuál era la otra? Contar una historia, ¿sí? Contar una historia. Más adelante vamos a identificar estas características con los ejemplos, ¿sí? Muy bien. Recordemos que se caracteriza por tener varios elementos. Dentro de los elementos está, decíamos, el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y la acción, ¿ok? Vamos a escribir por aquí elementos de
del texto narrativo tenemos que son los personajes, ¿cuáles otros? El tiempo, el espacio, ¿cuál otro? El espacio, la acción y algo importante que se nos está pasando, decíamos el narrador, ¿sí? Entonces, dentro de los elementos del texto narrativo, sus elementos son narrador, personajes, tiempo, espacio y acción. Tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿sí? Ok, 5 elementos. Ya tenemos aquí la función del texto narrativo. Son 3 funciones: informar, entretener al lector y contar una historia. Posterior a ello, nos habla de la estructura del texto narrativo, ¿sí? ¿Cuál es la estructura? Esto ya lo conocemos, ¿sí? La estructura es, por aquí vamos a escribirlo, estructura, ¿cuál es? Introducción, que es el inicio, de ahí, ¿qué sigue? Desarrollo o nudo, y por último el desenlace, ¿sí? Esa es la estructura de un texto narrativo. Muy bien, ahora veamos los ejemplos. Si ya vimos que el texto narrativo nos dice que una de sus funciones es informar, otra es entretener al lector, y la última es contar una historia. Entonces, si lleva una estructura de introducción, desarrollo y desenlace, y conocemos ya sus elementos, ¿cuáles entrarían como ejemplo? ¿Cuál sería un texto narrativo? Ejemplos. Aquí vamos a escribir los ejemplos, ¿sí? Ejemplos. Tenemos la fábula. Muy bien, me escribe. Permíteme. Ok, tenemos la fábula. ¿Cuál otro? El chiste, el que mencionamos en un inicio, el chiste. ¿Cuál otro? La crónica, la novela. Muy bien. La historieta. La historieta. El cuento. Reportaje. ¿Cuál otro? Artículo periodístico. ¿Cuál otro? Por ahí, no sé si recuerdas que en la unidad 2 estuvimos viendo sobre la descripción de personajes. Sí, por ejemplo, por ahí creo que tú investigaste sobre Harry Potter. Harry Potter, o no recuerdo el nombre ahorita, ¿sí? Pero ¿cómo se le llamaba a este texto? Biografía, ¿sí? La biografía entra dentro de los textos narrativos, ¿sí? Biografía. ¿Cuál otro? El mito, ¿sí? Muy bien. Fíjate bien, aquí tenemos algunos ejemplos de textos narrativos. Yo creo que durante tu vida diaria
has escuchado hablar alguno de estos, ¿sí? Por ejemplo, cuentos, los cuentos nos vienen acompañando desde que íbamos a preescolar, entonces ya son muy familiares este tipo de textos, ¿sí? A lo mejor sí desconocemos esta parte que pertenecen a los textos narrativos, pero la fábula, el chiste, la crónica, la novela, por ahí recuerdo que en el trimestre anterior una de las actividades que se te dejaron fue la lectura de un libro, ¿sí? Por ahí tú elegiste una novela, incluso las semanas anteriores también leíste la novela de El Principito, ¿sí? Entonces entra dentro de los textos narrativos, ¿sí? El reportaje, el artículo periodístico, la biografía, ¿sí? Son cosas que ya hemos estado viendo constantemente. Muy bien, entonces nada más un breve repaso acerca del texto narrativo. Sabemos que tiene 3 funciones: su estructura, introducción, desarrollo o nudo y desenlace, y sus elementos. Son 5 elementos los que tiene este tipo de textos. Sí, muy bien. En tu laboratorio, espero que ya lo tengas impreso, por ahí tienes la lectura, o si te encomienda leer un texto narrativo, ¿sí? Viene incluso ¿cómo se llama? Ladrón de Sábado, que es de Gabriel García Márquez. Entonces vas a leer este texto y posterior a ello vas a responder las preguntas, ¿sí? Te pido que realices el laboratorio en tiempo y forma para que se pueda revisar y se pueda adquirir lo que ya decíamos en la sesión anterior, los conocimientos. ¿Sí? Muy bien. El día de hoy sería todo. Agradezco tu tiempo y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.